El interior del arca de Noé no era un zoológico tranquilo, con depredadores y presas confinados en la oscuridad y el balanceo constante del mar. El control del pánico y la atmósfera era vital. Si la ventilación fallaba o la carga se movía, todo estaría perdido. En este video, vamos a reconstruir el funcionamiento interno de esa embarcación para revelar las soluciones técnicas que garantizaron la continuidad de la vida que ni siquiera la ciencia hoy en día sabe cómo hicieron en esa época sin tecnología. Si el arca hubiera sido construida como un barco normal, se habría partido por la mitad la primera semana. Pero el texto bíblico describe algo que no parece un barco, describe una caja. Y esa diferencia salvó sus vidas. Porque en un mar sin destino, no quieres velocidad, quieres estabilidad. Piensa conmigo, un barco común tiene timón y vela. Esos elementos sirven para elegir hacia dónde quieres ir. Pero en el diluvio, no existía destino. No había puerto, no había ciudad, no había tierra firme. El único objetivo de esa estructura era no hundirse mientras el mundo allá afuera se acababa. Por eso, el formato que la Biblia describe no es el de un barco, sino el de una caja rectangular gigantesca. Las medidas eran de 6 veces el largo por el ancho. Si miras los barcos de carga gigantescos que cruzan los océanos hoy, verás que usan casi esa misma proporción. Esto no es coincidencia, es pura física. Los ingenieros navales llaman a esto estabilidad pasiva. En un mar donde las olas podían ser más grandes que edificios, no quieres velocidad, quieres seguridad. Con ese formato de caja, cuanto más se inclina el barco hacia un lado con una ola, más peso hace para volver solo al centro. Es difícil de volcar, pero construir una caja de ese tamaño trae un peligro enorme. La madera se tuerce. Si una ola gigante golpea la punta delantera y otra golpea la punta trasera, el medio queda sin apoyo y la estructura puede partirse por la mitad como una ramita seca. Es probable que los 3 pisos internos descritos en el texto original no sirvieran solo para separar los animales, sino que funcionaran como un amarre, sosteniendo las paredes para que no se abrieran con la fuerza del mar. Para completar, el texto dice que todo fue cubierto con betún, una especie de brea o alquitrán, por dentro y por fuera. Entonces, si pudiéramos volver en el tiempo y mirar el arca, no veríamos madera bonita y pulida. Veríamos un ataúd negro, gigantesco e impermeable, flotando en la oscuridad. Esa capa gruesa impedía que el agua entrara, pero creó un problema nuevo y terrible. Encerró el peligro allá dentro, porque ahora tienes miles de presas encerradas en la oscuridad con sus depredadores, y ningún lugar para correr. En el momento en que la puerta se cerró, el arca se convirtió en el lugar más peligroso de la tierra. Olvida la idea de armonía. Poner depredadores y presas en la oscuridad total es la receta perfecta para una masacre. Si dejas un león suelto en el mismo pasillo que una cebra, en 24 horas ya no tendrás un zoológico, tendrás una carnicería. Por eso, la ingeniería interna necesitaba funcionar como una prisión de seguridad máxima. La solución más probable era el aislamiento vertical. Colocar los carnívoros en un piso diferente de los herbívoros no era capricho. Era la única forma de evitar que el olor de presa fresca volviera locos a los depredadores. El texto original usa una palabra hebrea muy específica para describir los cuartos, que significa nidos. Esto cambia todo. No estamos hablando de jaulas grandes con espacio para correr. Estamos hablando de compartimentos apretados, casi como capullos. Esa falta de espacio, en realidad, salvaba vidas. Cuando una ola de 20 metros golpeara el lateral del arca, todo lo que estuviera suelto sería arrojado contra la pared. Si los animales tuvieran espacio para caminar, se romperían las patas con el balanceo violento del mar.
El confinamiento forzado los mantenía trabados en su lugar, seguros. Además, la biología nos enseña que, en la oscuridad y en espacios pequeños, el metabolismo de la mayoría de los animales desacelera. Entran en un estado de letargo, gastan menos energía y, lo más importante, comen menos. Pero había un enemigo invisible que las paredes de madera no podían contener. El sonido. Imagina el rugido de un tigre resonando en un pasillo de madera cerrado, amplificado como si estuviera dentro de una guitarra gigante. El pánico acústico podría hacer que una manada entera se debatiera hasta la muerte. Mantener la calma en ese caos exigía un control absurdo. Sin embargo, incluso con todos los animales quietos y separados, había algo que no podían dejar de hacer: respirar. Y cuando tienes miles de pulmones expulsando aire caliente en una caja cerrada, el ambiente comienza a convertirse en una cámara de gas. El arca no era solo un refugio. Era una bomba de tiempo de gas a punto de explotar. Con toneladas de estiércol liberando metano en una caja sellada con brea, una sola antorcha encendida por Noé para iluminar la oscuridad podría haber transformado esa madera en una bola de fuego en medio del océano. Además del riesgo de explosión, había un asesino silencioso: el aire viciado. Piensa en la química básica. Tienes miles de animales exhalando dióxido de carbono sin parar en un ambiente sellado con brea. El CO2 es pesado. Desciende y se acumula en el fondo. Si no hubiera un intercambio constante de oxígeno, los animales de los pisos inferiores simplemente dormirían y nunca más despertarían. Pero el problema era aún más explosivo. Literalmente. Con toneladas de estiércol acumulándose diariamente, la descomposición libera metano, un gas altamente inflamable. El arca no era solo un establo. Era una bomba de tiempo de gas. La supervivencia dependía de hacer que esa caja respirara sin dejar entrar la tormenta. La respuesta para esto está en un detalle técnico de ingeniería que la Biblia llama Zohar. El texto describe una abertura de un codo, cerca de 45 centímetros, que recorría la parte superior de la estructura. No era una ventana para ver el paisaje, porque solo había agua para ver. Era una nariz. Funciona así. El calor generado por los miles de cuerpos vivos en los pisos de abajo hacía que el aire caliente subiera. Como el aire caliente es ligero, buscaba la salida en el techo, por la claraboya central. Al salir, esa corriente de aire caliente creaba un vacío que succionaba aire fresco y frío por las rendijas superiores, generando un ciclo de ventilación continuo, conocido como efecto chimenea. El arca usaba el propio calor de los animales para bombear oxígeno hacia adentro. El sistema de aire estaba resuelto, pero esa solución creaba una pesadilla física inmediata. Si los animales grandes producen más calor y necesitan estar abajo para que el aire circule, eso afecta el centro de gravedad del barco. Si colocas la carga pesada en el lugar equivocado, en la primera ola lateral, el arca no solo se balancea, vuelca y se hunde en segundo. Si Noé hubiera cometido un solo error de cálculo en la distribución de los animales, el arca habría durado 5 minutos. Imagina colocar elefantes y rinocerontes en el piso de arriba para que tomaran aire fresco. En la primera ola lateral, el peso en la parte superior haría que toda la estructura volcara y se diera vuelta instantáneamente. Para evitar ese desastre, la ingeniería naval moderna usa una regla que separa los barcos que flotan de los que se convierten en ataúdes. El peso va abajo. Por eso, el piso inferior, la bodega del arca, no era solo un lugar para guardar trastos. Era el corazón mecánico de la estabilidad. Era allí, debajo de la línea de flotación, donde los tanques de carne y hueso necesitaban estar.
Estamos hablando de las criaturas más pesadas de la Tierra, sirviendo como lastre vivo. Al mantener toneladas de masa muscular en el fondo, el centro de gravedad quedaba bajo, funcionando como un ancla de péndulo. Cuando la tormenta empujaba el arca hacia la derecha, ese peso muerto en el fondo jalaba todo de vuelta hacia la izquierda. La física mantenía el barco en pie, no la suerte. Pero resolver la estabilidad creó una pesadilla biológica. El fondo de cualquier barco es el lugar más húmedo, frío e insalubre que existe. Toda el agua que escurre, toda la condensación de las paredes frías en contacto con el océano helado, todo desciende allí. Tienes los animales más grandes del mundo encerrados en la oscuridad casi total, pisando madera húmeda 24 horas al día. Gestionar estos gigantes en esa situación exigía que el ambiente trabajara a favor de la tripulación. En la oscuridad absoluta y con el balanceo rítmico de las olas, la tendencia natural de grandes mamíferos es reducir la actividad. La oscuridad no era crueldad, era un sedante natural. Si estuvieran agitados, el consumo de comida sería imposible de sostener. La bodega necesitaba ser un dormitorio de gigantes dormidos, donde la energía se ahorraba al máximo. Ahora tienes la estabilidad resuelta y los animales pesados quietos en el fondo, pero incluso durmiendo necesitan comer. Y aquí llegamos al problema logístico que derriba la mayoría de las teorías. ¿Cómo 8 personas alimentan una ciudad entera de animales sin elevadores, sin montacargas y sin electricidad? Si crees que pasaban el día cargando cubetas escalera arriba y escalera abajo, estás equivocado. La respuesta estaba justo encima de sus cabezas. ¿Cómo 8 personas alimentan 5.000 animales 3 veces al día, sin elevadores y sin electricidad? Si la familia de Noé intentara hacer esto cargando cubetas en la espalda, habrían muerto de agotamiento la primera semana. La matemática simplemente no cierra para el trabajo manual. La única forma de resolver esa ecuación imposible no era fuerza física. Era arquitectura inteligente. Es muy probable que el piso del medio funcionara como un centro de distribución estratégico. Piensa en su posición, lejos de la humedad peligrosa del fondo, donde el agua del mar enfriaba el casco y protegido del calor directo del techo. Era el lugar más seco y estable de la embarcación. El lugar perfecto para almacenar toneladas de granos, heno seco y semillas sin que todo se pudriera. Porque en el mar, el moho es tan letal como el hambre. Si la comida se echaba a perder, el viaje terminaba. Probablemente usaron silos sellados o vasijas de barro selladas con la misma resina de la parte externa para garantizar que ni una gota de humedad tocara los víveres. Pero el verdadero golpe maestro estaba en la entrega. Recuerda que los animales gigantes y pesados estaban en el piso de abajo, justo debajo del depósito de comida. No cargas peso escalera abajo si puedes evitarlo. La ingeniería antigua ya dominaba el uso de la gravedad. Es plausible que existieran conductos de madera o canales simple, conectando los hilos de arriba directamente a los comederos de abajo. Abres una portezuela en el piso del depósito, el grano cae por el tubo y aterriza directo en la boca del elefante en el piso inferior, sin esfuerzo, sin desperdicio de energía. Lo que parecía una tarea imposible, se convertía en una rutina simple de abrir y cerrar compuertas. Si crees que ese nivel de planeación fue mucho más que suerte, comenta ahora, fue mucho más que un barco. Solo que resolver el problema de la entrada de comida creó instantáneamente una crisis sanitaria terrible. Porque todo lo que entra, necesita salir. Y cuando miles de seres vivos hacen sus necesidades diarias en un lugar cerrado, no tienes solo suciedad. Tienes un volumen tóxico capaz de cegar y matar a todos en cuestión de días. Si la comida llegaba por gravedad, lo que salía de los animales también necesitaba ir a algún lugar.
Y aquí la historia se pone fea. Con 5.000 animales comiendo todos los días, no tienes solo un mal olor. Tienes toneladas de estiércol siendo producidas cada 24 horas. Si Noé y sus hijos hubieran tenido que limpiar cada jaula con una pala y cubetas, habrían muerto de agotamiento antes de completar el primer mes. Es físicamente imposible para 8 personas gestionar esa cantidad de basura manualmente. Y el problema no era solo el cansancio. Si dejaban que todo se acumulara, el amoníaco liberado por la orina en un ambiente cerrado quemaría los ojos y los pulmones de todos. El arca se transformaría rápidamente en una fosa séptica flotante, matando la carga preciosa por infección generalizada. Necesitaban un sistema de alcantarillado autolimpiante que funcionara sin descargas eléctricas y sin agua entubada. Pero la solución para esto probablemente ya estaba incorporada en la propia carpintería del piso. Los agricultores antiguos ya conocían una técnica que usamos hasta hoy en grandes corrales. Pisos con tablilla. Imagina que el piso donde los animales pisaban no era sólido, sino hecho con tablas espaciadas, dejando rendijas estratégicas. La genialidad aquí era usar la mayor fuerza disponible en ese momento, el propio mar. Cuando las olas golpeaban y el arca se balanceaba violentamente de un lado a otro, la gravedad hacía el trabajo sucio. El movimiento constante de la tormenta empujaba los desechos hacia esas rendijas, y caían a un fondo falso o a canales inclinados que arrojaban todo directo al océano. La propia violencia del diluvio limpiaba los establos. El balanceo que causaba náuseas en los humanos era el mismo mecanismo que mantenía el ambiente habitable. Esto resolvía la higiene sin gastar una gota de agua dulce para lavado. Porque en un búnker aislado, el agua limpia valía más que el oro. Y hablando de eso, ese era el siguiente desafío mortal. Allá afuera, había agua suficiente para cubrir montañas, pero beber aquello sería suicidio inmediato. El océano del diluvio no era limpio. Era una mezcla tóxica de sedimentos, sal y cadáveres. Entonces, ¿cómo matas la sed de miles de criaturas rodeado de agua envenenada? Parece la ironía máxima. Estás rodeado de más agua de la que cualquier ser humano haya visto en la historia. Pero si bebes un sorbo de lo que está allá afuera, mueres. Mucha gente olvida que el diluvio no fue solo una lluvia fuerte. Fue un evento geológico violento. El agua del océano que cubrió la tierra no era azul y cristalina. Era una sopa tóxica de lodo removido, bosques arrancados flotando y miles de carcasas en descomposición. Era un caldo de bacterias y sal. Intentar filtrar eso sería imposible con la tecnología de la época. Entonces, la única fuente segura de hidratación caía del cielo. La misma tormenta que estaba destruyendo el mundo era lo único que podía salvar a los pasajeros de la sed. El techo del arca, con su área gigantesca, probablemente funcionaba como un captador pluvial masivo. No estamos hablando solo de un tejado para proteger de la lluvia, sino de una herramienta de recolección. Canales de madera estratégicamente posicionados desviarían el agua limpia de la lluvia antes de que tocara el casco sucio, dirigiendo todo hacia grandes cisternas en los pisos superiores. Aquí, la física vuelve a ser la mejor amiga de la supervivencia. Recuerda que el agua es pesada. Si tuvieran que jalar cubetas del fondo hacia arriba, la energía humana se acabaría en horas. Pero, al almacenar el agua potable en la parte superior, la gravedad hacía el servicio de entrega gratis. Bastaba abrir una llave rudimentaria o remover un bloqueo en una tubería de bambú o madera hueca, y el agua descendía con presión hacia los bebederos de los pisos inferiores. El sistema hidráulico trabajaba solo. Era un ciclo perfecto. La lluvia llenaba los tanques arriba,
la gravedad llevaba la bebida abajo, y las olas del mar limpiaban la suciedad en el fondo. La máquina operaba casi en automático. Pero tener un barco que respira, se limpia y se abastece solo no sirve de nada. Si el cerebro de la operación falla en la cima de esa fortaleza, 8 corazones latían acelerados, cargando el peso psicológico de ser los únicos sobrevivientes de una especie entera. Y el aislamiento estaba comenzando a cobrar su precio. Mientras la bodega era un dormitorio húmedo y oscuro para los gigantes, el piso de arriba era el único lugar que recordaba vagamente una casa. Si fueras uno de los 8 pasajeros humanos, era aquí donde pasarías la mayor parte de tu tiempo. Y no era por comodidad, era por necesidad física. La lógica de la ingeniería naval exigía que las cargas más ligeras quedaran en la parte superior para no desequilibrar el barco. Por eso, Noé, su familia y probablemente las aves, compartían este espacio. Pero esta ubicación tenía una ventaja que la física no explica. Pero la biología agradece. La distancia del olor. Estar 2 pisos arriba de la zona de desechos de los elefantes y rinocerontes era la diferencia entre poder dormir o pasar la noche vomitando. La cubierta superior era la sala de comando, el único lugar donde el aire era respirable y donde la luz del día realmente entraba. La Biblia menciona una sola abertura para iluminación, el Zohar, posicionado en el techo. Esto crea un efecto psicológico brutal. Imagina vivir 370 días sin poder mirar al horizonte. No veías el mar, no veías el paisaje, no veías el tiempo pasar. Solo veías el cielo. Y tal vez eso era una misericordia disfrazada de arquitectura. Si hubiera ventanas laterales, la familia de Noé sería forzada a ver el fin del mundo en primera fila. Verían ciudades siendo aplastadas, bosques siendo arrancados, y, lo peor de todo, los cuerpos de todo lo que murió flotando en el agua. La ventana en el techo protegía sus mentes del horror que ocurría allá afuera. Solo que nadie tenía tiempo para quedarse mirando las nubes. La rutina allí dentro era militar. 8 personas cargaban la responsabilidad de mantener la biodiversidad del planeta viva. No existía fin de semana o feriado. Eran turnos ininterrumpidos de revisión, alimentación y mantenimiento. Eran los únicos corazones humanos latiendo en todo el planeta, operando una máquina compleja en medio de la nada. Pero toda esa estructura, toda esa tecnología de supervivencia, dependía de un único detalle final para funcionar. Una pieza que, si fallaba, transformaría el arca en la tumba más grande de la historia. Existe un momento específico en que la seguridad se convirtió en prisión. Cualquier ingeniero naval te dirá que hacer un agujero en el lateral del casco de un barco es pedir que se hunda. Es el punto débil estructural. Pero el arca tenía una entrada gigantesca en el lateral, el único acceso para embarcar los animales. No era una puertita de servicio. Era una rampa de carga masiva, suficientemente grande para pasar 2 elefantes lado a lado. Mientras estuviera abierta, el arca no era un refugio. Era solo una caja vulnerable esperando ser inundada. El momento crítico de la operación no fue cuando comenzó la lluvia, sino cuando esa rampa subió. El texto bíblico tiene un detalle escalofriante aquí. Dice que no fue Noé quien cerró la puerta. Fue el propio Dios. Esto tiene sentido físico porque sellar una abertura de ese tamaño contra la presión de un océano enfurecido exigía una fuerza que 8 personas tal vez no tenía. Cuando esa madera golpeó contra el marco y cerró con llave, la realidad visual cambió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera apagado el sol. La única conexión visual con el mundo exterior fue cortada.
La luz gris de la tormenta desapareció y dio lugar a la luz trémula de las antorchas interna. En ese momento, el arca dejó de ser una construcción y se convirtió en una cápsula hermética. Probablemente aplicaron más capas de ese betún pegajoso en las rendijas de la puerta, sellando todo. Visualmente, la madera desapareció debajo de ese pegamento negro, transformando la estructura en un submarino de superficie. Ese aislamiento visual creó una atmósfera psicológica terrible. Sabían que, del lado de afuera, el paisaje familiar estaba siendo triturado. Montañas desapareciendo. Bosques siendo arrancados. Civilizaciones enteras desapareciendo debajo del lodo. Pero no veían nada de eso. Su seguridad dependía de esa ceguera forzada. Si hubiera ventanas de vidrio transparentes, el trauma de ver el fin del mundo habría enloquecido a la tripulación. La puerta sellada era la garantía de vida, pero también la sentencia de prisión. Estaban seguros, pero estaban atrapados. Flotaron en la oscuridad durante meses, sintiendo el mundo balancearse sin control. Pero subir en el agua es la parte fácil. El problema real es descender. Aterrizar una caja de ese tamaño, sin ruedas y sin amortiguadores, en un terreno accidentado y lleno de lodo, era la prueba final de resistencia estructural que estaba a punto de suceder. Después de más de 300 días siendo arrojada de un lado a otro en la oscuridad, el arca se detuvo. Pero no fue una parada suave como un barco atracando en el puerto. No había puerto. El mundo entero había cambiado la topografía. El texto dice que la estructura descansó sobre las montañas de Ararat. Esto significa que esa caja de madera colosal, sin frenos y sin dirección, tuvo que estacionar encima de roca bruta e irregular. Esta fue la prueba final de resistencia estructural. Si el casco hubiera sido hecho en formato de buey, como un barco común, habría volcado de lado al tocar el suelo, aplastando los animales y la tripulación en la recta final. El fondo plano, que garantizó la estabilidad en el mar, fue lo que permitió que el arca se asentara sobre la tierra firme sin volcar, funcionando como una base de concreto. El sonido de la madera raspando contra la piedra debe haber sido la señal más aliviante y aterradora que jamás escucharon. Cuando Noé finalmente removió la cubierta del techo, el impacto no fue físico, fue sensorial. Imagina tus ojos, acostumbrados durante un año a la penumbra de antorchas y a la oscuridad de la bodega, siendo repentinamente agredidos por la luz solar directa y sin filtro. El aire fresco invadió los pulmones, expulsando el olor pesado de amoníaco, moho y animales confinados. Pero la visión allá afuera no era de un paraíso verde esperándolo. Era un mundo barrido, silencioso y cubierto de lodo seco. El planeta había sido reiniciado. El arca no fue un milagro mágico donde los problemas desaparecieron. Fue una hazaña de obediencia técnica. Dios no chasqueó los dedos para salvar la biodiversidad. Dio un proyecto de ingeniería. La supervivencia exigió física, biología, gestión de residuos y una disciplina mental absurda. Fue la prueba de que la fe no dispensa el trabajo duro, lo orienta. Ahora haz clic en el video de la pantalla para ver cómo el arca de Noé fue realmente construida, con cada detalle. Es impresionante. Haz clic en el video en la pantalla ahora y míralo.